Creo que un director tiene que aprender a que el trabajo en equipo aporta cosas buenas para su propia creatividad y no encerrarse en pensar que su visión es más importante que la de todos los demás. En primer lugar, un director de cine lo que tiene que saber es gestionar equipos, gestionar talentos. Si no sabe gestionar talentos y conoce mucho el funcionamiento de una cámara o de lo que es la postproducción, no sirve de nada. No va a llegar a ser un buen director nunca, porque al final el cine es un trabajo en equipo. Y aunque sea un tópico, es básicamente eso, es desde el guión hasta que la película se termina, manejas equipos. Y en rodaje manejas un montón de equipos que tienen que trabajar juntos, entonces el coordinador es el director. Y después están los actores, por supuesto, que también hay que saber manejar un poco sus inseguridades, sus egos o lo que sea, ¿no? Apuesto por un cine universal porque siempre me ha gustado contar historias que se puedan entender en cualquier sitio. O sea, yo entiendo que cuando alguien hace cine es porque quiere llegar a todo el mundo. Hacer cine para no llegar a todo el mundo yo lo considero absurdo. Entonces, por eso creo que las películas de nicho no es lo que yo quiero hacer. A mí me gusta contar una historia que la pueda entender todo el mundo. Como una vez me dijo Ben Chaplin, el cine es un lenguaje muy universal. Se rueda de la misma manera en todas partes. Da igual que esté rodando una superproducción o que esté rodando algo super indie. El sistema es un sistema piramidal en el que básicamente tienes que seguir un organigrama porque si no, no funciona nada, ¿no? La diferencia quizás es un tema cultural. En España somos más dados a verbalizar los pensamientos y a opinar sobre todo aunque no nos corresponda. Y eso a veces es muy bueno porque pueden surgir ideas, pero a veces es muy malo porque pierdes tiempo. En Inglaterra es todo lo contrario. En Inglaterra no se verbaliza nada. Entonces simplemente se obedecen las directrices que marca el director, lo cual es muy cómodo cuando diriges porque dices una cosa y se hace, pero también tiene el hándicap de que nadie te va a sugerir nada. Si te estás equivocando, te equivocas tú solo, ¿no? Y la gente en ese sentido le cuesta más participar porque no está en su naturaleza. Y después el término medio para mí ha sido Estados Unidos, porque es verdad que primero tienen un carácter de industria que los otros dos países carecen, a los presupuestos que yo he trabajado, y en segundo lugar son muy respetuosos con la estructura, es decir, lo que dice el director se hace, pero después se atreven a participar de una manera como muy educada, muy respetuosa, pero yo he tenido, por ejemplo, al operador de cámara aportando ideas para planos, y a veces te das cuenta que la idea es muy buena y dices, pues venga, vamos a probar, ¿no? Con lo cual, si me preguntas dónde volvería a rodar en los tres sitios, porque ahora los conozco bien y hay cosas que repetiría encantado y hay cosas que corregiría. Una vez estaba en Liverpool hablando con Frank Cottrell, que ha sido guionista de Danny Boyle, es el que fue el guionista de las Olimpiadas, y hablábamos, no sé por qué, de los proyectos que nunca salen, ¿no? Y de lo bonito y lo apasionante que es desarrollar proyectos aunque después no salgan, y que solamente tú sabes que podía haber sido una gran peli y nunca se va a hacer, ¿no? Y que todos tenemos como una carrera de proyectos que se han hecho y otra que es igual o más grande de proyectos que nunca se harán. Entonces yo creo que disfruto mucho del proceso creativo, no solamente de tener la peli y estrenarla, que eso es como el premio a un gran esfuerzo, sino pues todo lo que genera al empezar una historia, pues leyendo libros y buscando qué es lo que más te apasiona o teniendo una idea y contrastándola con tus co-guionistas, hasta el último momento en el que cierras efectos y grabas la banda sonora y estrenas la peli, ¿no? Sí, yo creo que no puedo quitar nada, me encanta todo el proceso. Lo que le recomendaría yo a gente que quiera hacer cine y que esté estudiando es que no se rindan, porque es un proceso bastante amargo a la hora de empezar, pero al final se consigue. Es decir, si uno se empeña, si uno no se rinde, a lo mejor pasa unos años en los que le cuesta mucho entrar y hacer cosas interesantes, pero al final te ubicas y el mundo tiene un hueco para ti y disfrutas del proceso. Es un proceso muy romántico, tremendamente artesanal y creo que se diferencia mucho de otros elementos de información en ese romanticismo, ¿no? Me gusta mucho de mi oficio, del de guionista, es que yo me puedo embarcar en las aventuras de otros, es decir, los directores.